Tú mejora que Sí, eso estoy viendo, la verdad. ya Bueno, estamos en vivo. buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas estas personas que nos van a ver, ¿verdad? Vamos a compartir un tema muy importante para la vida de la iglesia, para la vida del cristianismo, que es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Nos quedamos con las palabras de bienvenida de nuestro hermano Helvin y continuamos con una oración. Nos quedamos con la... Bueno, hermanos, bienvenidos ahí a los que se van a conectar, los que van a ver pues esta transmisión bien en este momento o quizás después, pues ya iniciamos con lo que es este pequeño live. Damos la bienvenida nuevamente a nuestro hermano Daniel Vélez, que lo tenemos por acá con nosotros acompañando en esta nueva transmisión. Así que esperemos que tengamos una muy buena conexión y sobre todo pues eh, podamos compartir pues tenemos preparados para cada uno de ustedes. El tema de hoy pues se titula, así que La bienvenidos Iglesia y de los dejamos Cristo. acá a nuestro hermano Berlis. Bueno, así era. Daniel. Daniel Vélez. Bueno, entonces vamos a iniciar antes de presentar este maravilloso tema. Vamos a iniciar, ¿verdad? Invocando a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea Él quien nos ilumine, reconociendo que somos pecadores, le pedimos perdón, ¿verdad? Que le fallamos tantas veces y que muchas veces nos negamos a hacer su santa voluntad, ¿verdad? Por eso le pedimos su misericordia para con cada uno de nosotros. También le pedimos que derrame sabiduría sobre nosotros en este momento que vamos a compartir la palabra, que abra nuestros labios y que abra el oído de aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Que sea Dios quien derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y que al igual que el profeta Jeremías tenía miedo de hablar, igual yo y hermano Helvin, tenemos miedo de hablar, ¿verdad? Pero no somos nosotros quienes hablamos, sino el Espíritu Santo el que va a actuar en nosotros en este momento de compartir. Y así como el profeta Ezequiel profetizó sobre el valle de huesos secos, así también nosotros estamos enviados por Dios a profetizar de esas personas que están en el error. Entonces que derrame, Señor, el Espíritu Santo para que nos ilumine, abra nuestra mente y nuestro corazón a su palabra y que sea ese Espíritu Santo que se pose sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos que están débiles en la fe, sobre aquellos que están pasando momentos difíciles espiritualmente, para que sea el Espíritu Santo quien los fortalezca siempre. Santo Espíritu, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, ilumínanos en este compartir de tu palabra y quédate con cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Iniciamos con este tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, bueno, no sé si tiene algunas palabras antes de empezar con la lectura, mi hermano. Bueno, solamente motivar a quienes nos van a acompañar, bueno, que nos dejen su reacción
¿verdad? Y también que nos ayuden compartiendo, ya que este es un tema muy especial al cual pues queremos compartir, sobre todo el tema, la iglesia. Sabemos que tenemos que conocer, tenemos que saber perfectamente bien la fe de nuestra iglesia y por qué pertenecemos a esta. Bueno, creo que nos fuimos, ¿verdad? Del aire. Bueno, como estábamos diciendo, pues este es un tema muy especial al cual pues queremos compartir con cada uno de ustedes. Y pues nuestro hermano Daniel Bells pues nos va a desarrollar este tema que lleva por nombre la iglesia, ¿verdad, hermano? A conocer, ¿verdad? A profundizar sobre todo con la Biblia, por qué somos cristianos católicos y por qué pertenecemos a esta iglesia que es 100% católica. Y como dicen, católicos universales. Hermano, adelante. Amén. Así es, mi hermano. Entonces, vamos a dar inicio para todos aquellos que, ¿verdad?, que van a ver esta transmisión, leyendo el Salmo 119, 105, ¿verdad? Ese es el, lo que tenemos que tener nosotros como primordial cuando vamos a compartir la palabra de Dios. Dice así: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Y con eso iniciamos, ¿verdad? La palabra de Dios es una lámpara, una luz en nuestro sendero. Ahora ya vamos iniciando, llegando, ¿verdad?, al inicio de este tema. Y vamos a ver San Marcos capítulo 3, versículo 13. San Marcos 3, 13. Entonces ahí vamos a ver si, si yo puedo decidir en algo, en cuestiones de espiritualidad, si yo puedo decidir en fundar una iglesia, ¿verdad? Vamos a estar viendo eso, ¿verdad? Y darnos cuenta que en la iglesia de Cristo nadie se llama solo, sino que es Dios. Los primeros 12 fueron escogidos por Jesús, los primeros 12. Ahora en día, esas personas que van siendo añadidas son llamadas por Dios por medio de un sacerdote o por medio de un laico que predica el evangelio y que una persona de esas acepta y se convierte al Señor. Entonces damos inicio, no sé si tiene Biblia ahí, mi hermano. Hermano Helvin. No sé si puede darle lectura ahí a Marcos 3, 13. Capítulo 3, versículo 13. Sí, 13 al Ok. 19. Ok. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos
predicar, dándoles poder para echar demonios. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Palabra del Señor. Ahí, mano. Gloria y honor Ese, a perdón. ti, Señor Jesús. Sí. Bueno, ahí vemos cómo el Señor, nuestro Dios, en persona viene y elige, ¿verdad? Y muchos dicen hoy en día, acepta a Cristo y serás salvo. No, no es así. Cristo es el que nos acepta a nosotros y vemos que para ir formando la iglesia llama a 12, no eran muchos, eran 12. Eran 12 personas a las que llamó el Señor. Estableció, dice la palabra. Estableció a 12 y los menciona. Entonces aquí vemos que el Señor desde el principio va formando una comunidad, un grupo que Él quiere enviar a predicar a todo el mundo. Por eso la iglesia es universal, que es lo mismo que católica. Entonces, ¿por qué? Porque Él los envió a predicar. Mateo 28, 18, 20 y Marcos 16, 15. Los envía por todo el mundo. Por eso la iglesia es universal. Ahora continuamos. Vamos a ver a San Mateo. San Mateo 16, 13, 19. San Mateo 16, San Mateo 16, 13, 19. 16, 16, 13 y 9. Sí. Ok, listo. Dice así, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este? ¿Hijo del hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías. Ese es, ¿verdad, Mateo? Sí. O alguno de los profetas. Jesús le preguntó, ¿y usted es quién dice que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta ahí? Continúe. Ajá. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hasta ahí, Entonces menor. Jesús, ¿está ahí o qué? Sí. Entonces, vemos este evangelio y que es palabra del Señor, ¿verdad? Lo que dice, lo que nos presenta la importancia de estar en la iglesia que Cristo fundó, que el primer representante es Pedro. El primer representante es Pedro. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos. Si puede leer el versículo 18, hermano. De San Mateo, Sí, versículo 18, 16, para siempre el mismo. sí. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que en la tierra quedará atado. Bueno, aquí vemos que en este texto muchos crean confusión. Muchos. Yo no soy filósofo, no soy teólogo, no sé nada de eso, pero sí sé entender que Jesús le dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Jesús está hablando en singular. Jesús está hablando de una iglesia, no está hablando de muchas, está hablando de una. Y muchos malinterpretan este texto, estoy hablando de nuestros hermanos separados, que ellos dicen, Jesús fundó la iglesia en la declaración de Pedro. Y eso no es así. Si fuera así, hubiesen existido 12 iglesias porque los 12 creían que Jesús era Dios. Pero ¿por qué no existen sino solo una? Porque no se fundó en la declaración de Pedro. Si se hubiera fundado en la declaración de Pedro en creer que Jesús era el Hijo de Dios, muchos, todos, hasta San Pablo hubiese fundado su propia iglesia. Pero no fue así, porque San Pablo, al convertirse al Señor, se incorpora en esa iglesia. Primera Corintios capítulo 15, versículo 7 en adelante. San Pablo persigue a esa iglesia que Cristo fundó, pero cuando el Señor le hace el llamado, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y San Pablo perseguía a los cristianos, no perseguía a Cristo. Perseguía a los cristianos, aquellos que creían en que estaban en la única iglesia que existía en ese tiempo. Entonces, San Pablo se convierte y se une a esa comunidad, a esa iglesia, que es la que está como representante Pedro, como principal, al que ahora llamamos Papa, que significa Padre. Y vamos a ver 1 Corintios 15, 7 en adelante. ¿La tiene, hermano? Tiene el micrófono ahí apagado. Sí, ¿cuál dijo que era? 1 Corintios capítulo 15. Versículo 7. Sí, pero puede leer solamente el versículo 1 y luego continúa en el 7 en adelante. Ok. Dice, quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié a ustedes. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Versículo 7. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. ¿Hasta ahí? Continúe. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Sin embargo, Ahí, hermano. Pues, mire, San Pablo se está declarando, pues perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, si nosotros decimos que Jesús funda la iglesia en la declaración de Pedro, ¿por qué San Pablo no tiene iglesia, no presenta iglesia? Entonces, ahí vemos, dice San Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios, a esa iglesia que fue fundada en la persona de Pedro.
A esa iglesia San Pablo perseguía y se siente culpable, se siente como un aborto. Y así se deberían sentir nuestros hermanos separados al atacar a la iglesia católica, como un aborto, porque San Pablo perseguía a la iglesia, pero al convertirse se incorpora a esa iglesia y empieza a anunciar, y es un instrumento del Señor para poder hablar, y tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento que fue Él quien las predicó. ¿Y por qué creemos que es palabra de Dios? Porque la Iglesia Católica así lo dijo. No es palabra de San Pablo, sino palabra de Dios. Porque creemos, y la Iglesia lo afirma por inspiración del Espíritu Santo, que era revelación divina. Y por eso nosotros debemos sentirnos seguros donde estamos. Entonces vemos que San Pablo se siente culpable de haber perseguido a la iglesia y dice, yo que soy un aborto, el último de los apóstoles, y no merezco ser llamado apóstol. No merezco. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Eso nos dice San Pablo. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Es que Dios no tiene iglesia? Entonces, ¿dónde queda la palabra? Ahora vamos a ver lo que es la primacía del apóstol Pedro. Vamos a ver San Lucas 22:31. ¿Qué nos dice San Lucas 22:31? Entonces ahí vamos a ver si Jesús no elige a Pedro, si, si San Pedro no es importante ante los demás apóstoles. Vamos a ver San Lucas 22:31. Hermano, el micrófono ahí se le apagó de vuelta. Es que siempre se me olvida, mano. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. No, Ahí, mano. hermano, sí, solo eran 2 versículos. 2 versículos, no, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿lo puedes repetir el 31 y el 32? Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que... Sí, escucha, mano, porque a veces se corta. Sí, se cortó un poquito, pero yo voy a ir haciendo énfasis aquí en la explicación. Entonces vemos, está Pedro desde el principio. Jesús lo nombra en San Mateo
lo nombra coordinador de la iglesia, podemos decir. Coordinador, representante. Y en San Lucas le está diciendo Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido, ha pedido permiso para sacudirlos como a trigo, para sacudirlos a todos los 12, a los 12 apóstoles. Entonces aquí está el diablo pidiendo permiso a Dios para sacudir a los 12. Ahora vemos, ¿cuál es el papel de Pedro? Dice, para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Imagínense cómo los iba a dejar ese sinvergüenza del diablo. Sacudirlos como a trigo que se limpia. Ahora vemos el cargo, la responsabilidad que tiene el apóstol Pedro ante los demás. Vemos, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Miren, hermanos, aquí vemos la importancia de Pedro. Yo, dice Jesús, he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué no dice yo voy a rogar por ustedes? No, porque Jesús está con la mira en Pedro, que lo está poniendo como pastor de la iglesia, como pastor legítimo, el único pastor que ha sido llamado por Dios, y que ya con ellos, en ellos, por medio del Espíritu Santo, se siguen eligiendo pastores que son los obispos, y ya lo vamos a ver. Pero aquí vemos, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto, es decir, tú, cuando te levantes porque vas a pecar, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Tendrás que fortalecer, y es lo que hace el Papa con la iglesia, con los demás obispos, con los sacerdotes. Les da fuerza, ánimo a seguir. Ese es el trabajo del Papa, porque es lo que el Señor le asignó a los apóstoles. Perdón, a Pedro. Y con Pedro, los demás apóstoles. Pero vemos la primacía de Pedro. Ahora pasamos al pastorado de Pedro, como único pastor de la iglesia, como único pastor. Vamos a ver, San Juan 21:15. San Juan 21:15. Aquí vemos el pastorado de Pedro, el único y legítimo pastor que ha existido, existe y existirá en la única iglesia. San Juan 21:15, 17. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Contestó, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Ahí
El 17. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ay, mi hermano. Entonces vemos el pastorado de Pedro. Imagínense, en San Lucas 22:31 lo elige como para fortalecer a los demás, para fortalecerlos. En San Mateo lo elige y funda la iglesia. En San Lucas lo elige como una persona superior a los demás y les dice, tú lo vas a fortalecer cuando te hayas levantado. Y aquí le dice, pastorea, pastorea, cuida. Y vamos a ver, dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. ¿Quiénes son los corderos? En los corderos están los 11 apóstoles. Pedro es el principal y lo está nombrando apacienta mis corderos. Los 11 apóstoles, los corderos, los sacerdotes, obispos y cardenales que representan a los corderos que el Señor le está encargando a Pedro, apacienta mis corderos. El versículo 16, cuida mis ovejas. Ahí ya adentramos nosotros, todo laico comprometido y no comprometido. Ahí adentramos en el 16. Cuida de mis ovejas. No las de Carlos Parán, no las de José Smith, no las de Elena G. de White, no las de Martín Lutero, no de Juan Calvino, sino mis ovejas, dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que hay muchas otras ovejas que no son del rebaño de Cristo y que nosotros tenemos que evangelizar para que ellos vengan, se conviertan y crean en el Evangelio de Cristo, en la una y única iglesia que nos garantiza la salvación, y es la Santa Madre Iglesia Católica. Ahora vemos el versículo 17. Dice, apacienta mis ovejas. Mire, les dice, apacienta y cuida 2 veces. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Apacienta, dirígelos a un buen campo, dirígenos a un buen pasto. Apacienta, cuida que no vengan los lobos, los pastores mentirosos a querer engañarnos. Cuida de mis ovejas, apacienta de mis ovejas. Lo está nombrando pastor de la iglesia de Cristo. Y él en persona lo está nombrando. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los papas,
no es un invento de los curas, es un invento de Cristo personalmente, un invento de Cristo personalmente. Para que Él viene, funda su iglesia en la persona de Pedro y continúa dirigiéndose sobre Pedro como una roca importante. Ya sabemos que Cristo es la roca principal, pero Él quiso elegir otra roca que es Pedro para fundar su iglesia. Y ahí, aunque no estamos de acuerdo nosotros, pero el Señor tiene su iglesia, guste o no a quien quiera. Pero nosotros tenemos que guiarnos por esa iglesia que tiene ya casi 2000 años. Estamos en esa iglesia, estamos viviendo, estamos acercándonos a esa iglesia. Ahora, continuamos y vamos a ver algo muy importante, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ir reconociendo, ¿verdad? Y vamos a ver la importancia de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Colosenses 1, 15, 18, vamos a verlo, ¿verdad? Y ahí vamos a ver la importancia de la iglesia. ¿Por qué debemos creer en una iglesia que es la que Cristo fundó? Vamos a ver. Colosenses 1, 15, 18. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, esa es la importancia de estar en la iglesia de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, cuerpo suyo. Por eso nosotros no podemos manchar nuestro cuerpo con tatuajes. No podemos dañar nuestro cuerpo poniéndonos aretes en las orejas o en la nariz. No podemos dañar nuestro cuerpo porque somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si nosotros estamos dañando este cuerpo que no nos pertenece, estamos cometiendo un grave error, metiéndonos con la esposa de Cristo, porque todos formamos un solo cuerpo que es la iglesia. Repito el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. De la iglesia. Hermanos y hermanas, vean, si Cristo fuera cabeza de todas las iglesias que existen hoy en día, Cristo fuera un monstruo.
¿Se imaginan Cristo cabeza de los adventistas, de los pentecostales, pentecostales unidos, calvinistas, mormones, testigos de Jehová? ¿Se imaginan? Un Señor con tantos cuerpos. ¿Se imaginan eso? Pero ¿cómo dice la palabra? Y Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo, es decir, de la iglesia. No dice de las, dice de la iglesia. De la iglesia. Efesios 5, 25, 32. Efesios 5, 25, 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Veamos la importancia de la iglesia. Cristo se entrega por la iglesia. Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. ¿Por qué los protestantes no dicen que la iglesia de ellos es santa? Porque saben que no son la iglesia de Cristo. Pero cuando yo digo con orgullo, soy cristiano, católico, apostólico, de la única iglesia santa, estoy afirmando que creo en esta palabra. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Tenemos que creer en la palabra, no en una inspiración humana como se hace hoy en día. Carlos Rivas se disgustó con el otro pastor y dijo a fundar su iglesia. 3 años de fundada su iglesia y está predicando en contra de la iglesia católica tirando veneno. ¿Eso nos llama el Señor? ¿A eso nos dice? ¿A tratar de burros a los demás? ¿A eso nos llama? No. El Señor no les dijo, tomen Biblia y funden iglesias. El Señor les dijo, vayan y prediquen. No les dijo, les voy a dar estos libros aquí para que se guíen por ello. No. Pero eso lo tiramos a la basura, a la tradición. Cuando la Iglesia Católica caminó 350 años prácticamente solo con pura tradición. ¿Y eso qué lo hacemos? No, que es invento humano. No. ¿Cómo que invento humano? ¿Cómo llegó la palabra a aquellos rincones si no existía el Nuevo Testamento? La iglesia que Cristo funda recopila esos libros en el año 382 y dice, este libro con 77 libros, 3. No. 73, es palabra de Dios. Este libro, con 73 libros, es palabra de Dios. Pero cuando ya está este libro hecho, empiezan a sacar una copia y le ponen Reina Valera y empiezan a predicar.
Pero si sacaron esta copia del libro original para ir a engañar con esta copia. ¿Y ahora? Entonces no podemos tirar a la basura lo que hizo la iglesia para ahora estar en contra de ella. No podemos hacer eso, porque el Señor prometió estar con esa iglesia. Y vamos a centrarnos un poquito más en San Mateo 16, 18, que ya lo vimos, pero Bueno, lo vamos a reflexionar otro hay, poquito. hermano, Ajá. estoy viendo aquí una pregunta, como estilo pregunta en el libro que tengo acá, Sí, dele, donde hermano. muchas veces nos preguntamos de por qué es que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Dice aquí, ¿cómo sabemos que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Jesús? ¿Cómo sabemos? Y dice así, lo sabemos por el hecho lo sabemos por el hecho que la Iglesia Católica es la única iglesia antigua que llega hasta Jesús, mientras que todos los grupos proselitistas salieron de la Iglesia Católica y tienen a hombres como fundadores. Y ahí nos presenta una lista ahí de principales iglesias y grupos proselitistas, dice ahí, y el nombre de los fundadores. Así es. Entonces, guiándonos con esos datos, ¿Se escuchó, verdad? sí, perfectamente, hermano. Y espero que los demás también. Guiándonos con esos datos que nos dio nuestro hermano Helvin ahorita, nosotros nos damos cuenta en qué año, cómo y dónde nacieron las sectas protestantes. ¿En qué parte de la Biblia existen? Sí existen en la Biblia, porque San Pablo predicó en Gálatas 1, 6, 9 y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Verdad? Entonces el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos renegarán de la fe para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso es lo que hay hoy en día. Doctrinas de demonios. Y qué curioso lo que está saliendo. Ahora tienen el chicle ungido, la harina santa, que le echan la harina en la cabeza y dicen que por medio de la harina reciben el Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Biblia existe eso? ¿Cómo lo encontraron? Soplan y se tiran al suelo brincando como pescados en seco. ¿En qué parte de la Biblia existe eso? Y dicen ser iglesias, por lo que deberían sentir vergüenza, como dice San Pablo. Entonces, nosotros debemos guiarnos por las palabras de Dios. Y vamos a ver 16, San Mateo 16, 18 y 19. Y eso vamos a ver ahorita. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Tú eres Pedro, o sea, piedra. ¿Cómo se llamaba Pedro? Se llamaba Simón. Pero Jesús le cambió el nombre de Pedro porque ya lo estaba preparando para que le iba a cambiar el nombre. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer.
si nosotros creyéramos esto, no nos fuéramos de la iglesia. No hubiera tanto protestantismo hoy en día. Es que ahora es un buffet de iglesias. Donde me sienta bonito, ahí puedo ir. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice eso. Ahora vemos el versículo 19. Yo te daré las llaves. Aquí hago énfasis. Yo tengo la llave de aquí de la casa. Si yo, que soy persona, tengo autoridad sobre una casa con esta llave, imagínense Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. No son llaves así, son las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense el poder, la autoridad que Jesús le da a Pedro sobre la iglesia. Y lo pone como portero en el cielo. Lo pone como portero en el cielo. Yo te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y cuando muchos dicen, es que Cristo fundó la iglesia en la confesión de Pedro, están tirando la basura el versículo 19. Y esto que dice, ni las puertas del infierno la podrán vencer. Entonces, continuamos con Efesios. Efesios capítulo, continuamos en el 5. Versículo 27 de Efesios, capítulo 5, versículo 27. Efesios, ¿qué, mano? Efesios 5. Efesios 5, 27 en adelante. 26. Ok. Y después, Efesios 5. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. ¿Sigo? Ahí vemos, sí, vamos a hacer un énfasis ahí. Imagínense cómo San Pablo nos presenta esa iglesia. Nos presenta una iglesia radiante, sin mancha. Sí, la iglesia es una iglesia radiante. Yo soy el pecador. Yo, y lo confieso, yo soy el error de la iglesia. Yo soy lo malo de la iglesia. No es la iglesia. Cuando muchos nos atacan y dicen, es que los católicos son borrachos. No, yo no soy borracho. Incluso nunca me he tomado una cerveza. Por eso estoy anunciando esta palabra.
¿Por qué? Porque yo soy parte de esa iglesia. Caigo, sí, pero me levanto con la gracia del Espíritu Santo que está en el sacerdote y que me perdona mis errores por medio de él. Y como lo dice San Pablo, nos presentamos pues como embajadores en nombre de Cristo, y es lo que son los sacerdotes, embajadores del Señor Jesús, para limpiarnos a nosotros mediante la gracia del Espíritu Santo. Y eso solo lo tiene la Santa Madre Iglesia Católica. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es lo que Cristo hace por la iglesia, alimentarla. ¿Cómo la alimenta? Con su cuerpo y su sangre, que es la Santa Eucaristía. San Juan capítulo 6, versículo 28 en adelante. Quien coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Está diciendo, el que me coma tendrá vida eterna. Él la alimenta, la cuida. Vamos a ver, no estamos dando completamente el tema porque pues el tiempo se nos está cortando ya. Aquí tenemos ya las 10 de la noche. Entonces continuamos y vamos aquí, ¿verdad? Y dice, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Cristo cuida a la iglesia, la alimenta, y nosotros somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Y por qué santa? Porque Cristo la fundó. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su mujer, con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Veamos la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia, porque es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Quiero estar yo en la iglesia de Cristo, que es su esposa, o quiero estar en la esposa de Martín Lutero, la iglesia luterana. Quiero estar en la iglesia de Elena G. de White, adventista. Quiero estar en la iglesia calvinista de Juan Calvino. ¿En cuál quiero estar? En la iglesia santa, porque Cristo la fundó, o en una iglesia que no se sabe cómo llamarle, porque fue fundada por hombres. ¿En cuál creemos? No sé, hermano Helvin, ¿en cuál quiere creer? No escucha, hermano. ¿Cómo dijo, hermano?
No Sí, sé usted en cuál iglesia quiere creer, le digo. pues no sé dónde cómo le diría. Porque muchos dicen, Bueno, donde estoy, le dije al principio. bueno, debemos sentirnos orgullosos, ¿verdad? De estar en la única iglesia. Y vemos Así es. la importancia. Imagínense, por ejemplo, tal vez lo planteamos más después también, la fe transmitida, ¿verdad? Es un tema muy importante. Así es. Lo que, Y lo peor, lo que hermano, que no los podemos salir de esta iglesia, perdón. no nos podemos salir así de mi hermano, ¿verdad? No sé si usted nos quiere compartir ahí también, usted puede opinar o Bueno, algo no, ahí. yo simplemente pues estoy aquí nomás y escuchándolo a usted y leyendo aquí el libro. Bueno, mi Algunas, hermano, pero si algunas. hay algo muy interesante y referente a la iglesia, pues ahí lo puede aplicar. Bueno, el tema de la iglesia, hermano, es un tema bastante intenso, o sea, grande. Es intenso, es Para desarrollar este intenso. tema tiene que tomarse tiempo, mano. Según veo yo en este libro, tiene que, dice que, dice, bueno, dice, es escrito los padres, bueno, estaba leyendo los poderes del infierno, Mateo 16, 18. Dice, escrito, dice, lista de los papas, que es lo que representa la iglesia, ¿verdad? Sí, Esa es la muestra verídica de la iglesia católica, ¿verdad? La lista de los papas que solo la iglesia católica nos muestra de antes. Y también nos presenta el escrito de los padres de la iglesia, también. También dice, también tenemos los escritos de los padres de la iglesia, que son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia, y nos transmiten con sus comentarios y escritos la doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por los apóstoles y sus sucesores, los obispos de la iglesia. Y ahí dice quiénes son los padres de la iglesia que conforman, ¿verdad?, la iglesia en la cual pues estamos. Amén. así es, mi hermano. Entonces, eh, esa es la importancia. Imagínense los Ujú, padres de la iglesia, los obispos que murieron por no renegar de esa fe, de esa iglesia. San Ignacio de ujú. Antioquía, el primero en llamar católica a la iglesia de Cristo, el primero en llamar a la iglesia católica en el año 107, cuando iba de camino a ser devorado por los leones. ¿Por qué? Porque predicaba en la iglesia de Cristo. Por eso, ¿por qué murieron los 11 apóstoles, los 12? Vamos a decir, por predicar a ese Jesús, por predicar en esa iglesia. Por eso murieron. Estamos dispuestos nosotros a predicar, no importando que nos quiten la vida. Vamos a ver hechos. Vamos a ver solo unas dos citas más, mi hermano, que tengo ya mucho sueño. Hechos, Sí, capítulo, mano, ya es una, sí, mano, ya es una hora. sí, Hechos 20, 28, hermano. Hechos, Hechos 20, vuelve, 28. repito, Hechos 20, 28. 20, 28. Sí, Dice así, cuiden de sí mismos, de todo el rebaño,
en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastores de la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. Ahí, Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Y continúa San Pablo ahí en ese mismo, el siguiente versículo, con los que van a venir después. Con los que van a venir después fundando iglesias. Ahora vemos. Hermano, la pregunta Ajá, coincide. ¿Podemos llamar iglesia a todos esos grupos religiosos? para mí que no. Para mí que no. ¿Verdad? No Porque son iglesia. no son Ujú. iglesia. Entonces, Dice aquí, por iglesia, dice, entendemos aquellas comunidades que poseen cuatro características, dice, unidad, santidad, catolicidad y bueno, así, apostolicidad, así. Posee, y eso solo la iglesia lo posee, hermano, las cuatro características. De ahí ninguna la demás. Porque la iglesia católica es una sola en todo el mundo. Eso una quiere decir que sola. sí es iglesia. En cambio, los grupos que están afuera, pues ya ellos son grupos religiosos nomás, grupos que se autonombran nomás. Como les dice Panchito en su contenido, changarros banqueteros. Así le digo. Entonces, imagínense Es una un tema. señora en mi comunidad, Ujú, una señora se salió de la iglesia más antigua y funda su iglesia como en el 2010. Continúa predicando diciendo, esta es la iglesia que Cristo va a salvar, con 3 miembros, fundada en el año 2010. Y la iglesia que lleva 2000 años, ¿qué le hacemos? Imagínense la, la, la enfermedad mental de esas personas. Fundar una iglesia en el siglo XXI y decir, esta es la ujú. iglesia de Cristo. Y la iglesia que lleva 21 años de existencia, ¿qué le hacemos? Celebrando la tradición de la Y iglesia. lo peor, hermano, que todo lo que dicen, eh, ujú. Imagínense que son comunidades que salen así de la nada, pues, así de la nada. Como que yo diga, este, voy a salirme de la iglesia católica en estos momentos y voy a fundar mi iglesia. O sea, yo lo puedo hacer. Pero la Biblia menciona que si nosotros lo salimos de esa iglesia, nos convertimos, como dicen, en un anticristo, En un ¿verdad? anticristo, así es, mi hermano. En un anticristo. Entonces, Y aquí vemos la afirmación que hace San Pablo ya en el siguiente versículo. Dice, sí. sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Se está refiriendo en la iglesia. Ujú. ¿Y esos quiénes son? Los pastores que vienen a engañar. ¿Qué ha pasado? Que aquellos disque católicos flojos que nunca leyeron la Biblia, que iban a misa del miércoles de ceniza, que les pusieran una cruz en la frente, esos son los primeros que se han ido. O los que iban nada más a Así. cada una vez al año a la fiesta patronal. Y ahora andan diciendo, yo cuando era católico era un borracho. Mentira, nunca fue católico. Yo puedo decir que soy Todo el que católico se va a la iglesia católica siempre, sí, siempre. Sí, mi sí, hermano. hermano. Entonces vemos
si yo soy un católico, una persona practicante, voy a misa todos los domingos y días de semana cuando hay oportunidad, estoy en una comunidad, estoy ejerciendo mi papel en un ministerio, sea de alabanza, sea de lectura. Si estoy yo activo en la parroquia o en la comunidad, yo me puedo llamar católico. Pero si soy una persona que voy a la iglesia nada más a criticar y que voy ahí cuando me da la gana, no es así. Ese no es católico. Ese es un pagano disfrazado de católico. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Y vemos que la iglesia tiene obispos, esa iglesia de Cristo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, no el Papa, no los sacerdotes. El Espíritu Santo es el que pone a un obispo. El Espíritu Santo. Esa iglesia tiene obispos. Y tiene un representante a la cabeza que es Pedro. Y el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Debemos sentirnos orgullosos al decir que somos cristianos católicos, pero con una condición: si practicamos en realidad ese evangelio, el que persevere hasta el fin se salvará. Pero si yo soy un católico pagano, no estoy haciendo nada. Y mi esfuerzo es en vano. Ahora vemos Marcos 16:15 para ir cerrando con 2 lecturas más, porque estoy que Sí, me duermo. sí, hermano, yo sé que sí. Sí, y Si Marcos quiere, 10, ¿cómo dice? Marcos, si quiere solo de una más. El tema está bien interesante, pero ya es muy tarde, mano. Vamos a leer las dos. Marcos 16, Ok. 15, 16, creo que 2 versículos parece. Marco Marcos 10, 16, sí. 16 versículo. 15 y 16. 16, 15, 16. No, sí, así es. Ok. Jesús le preguntó, ¿y usted quién dice que soy yo? Pedro No, contestó, tú no, eres el Mesías, el Hijo de Dios hermano vivo. Helvin. Jesús le re... Marcos, Dígame. San Marcos 16. Ah, sí, estoy en Mateo. Estoy en Mateo, ¿cierto? Y amigo, me quedo por la M. Marcos 16 va. Sí, 16, 15. 16. 15, 16 va, ok. Y les dijo, vayan por el mundo, ese, y Ese. anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabras del Ahí, Señor. Sí. Ahí vemos gloria a ti, Señor Jesús. la misión que les encarga. Vayan por todo el mundo. Por eso la iglesia es católica. Católica. Vayan por todo el mundo. Por todo el mundo.
y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que se niega a creer será condenado. El que crea y se bautice. Ahora vemos, porque no nos podemos quedar aquí, entonces podrían decir muchos, ¿y por qué dicen el que crea y se bautice? ¿Y por qué bautizan niños si no creen? Ahora vamos a San Mateo 28, 18, 20. Ahora sí, hermanos, San Mateo 28, 18, 20. 28, 18, 20. Sí. 18, 20. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí está la importancia de ser católicos. Dos evangelios se contradicen, o cómo es la cosa, no. San Marcos fue a predicar a los que tenían que creer. Por eso dice: el que crea y se bautice, el que crea. Yo, un ejemplo, yo no sabía nada de Jesús, no sabía nada de Dios. San Marcos me va a predicar a mí. Yo creo y me bautizo. San Mateo es enviado a predicar a los judíos. Creían en Dios. Por eso le dice, vayan y hagan que todos los pueblos significa todos los habitantes de un pueblo. Todos los habitantes de esos pueblos tendrán que ser discípulos del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles. Aquí está. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. La importancia de la Iglesia Católica, porque Cristo está con ella. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En San Mateo Jesús funda su iglesia y en San Mateo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Es decir, hasta que se acabe el mundo, Jesús va a dejar de estar en la iglesia y con la iglesia, cuidándola. Entonces vamos a ir cerrando y cerramos con San Juan 8:32. San Juan 8:32. Sí. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ahí, menor. Le respondieron. Solo el versículo 32. Okay. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con esta lectura cerramos este compartir y se nos ha quedado mucho porque este tema es muy extenso, pero nos quedamos hasta aquí por cuestiones de tiempo
y espero pronto poder compartir otro tema. Muchas gracias, mi Así es, hermano, por hermano. la Bueno, oportunidad que me da de poder compartir y primero Dios pronto estaremos nuevamente por acá. no, también a usted, gracias por entrar y compartir conmigo. Me da de venir bien a enseñarme porque también voy aprendiendo. Esto es bien importante. Y pues eh, hay que seguir siempre y a no debatir, ¿verdad? Con hermanos evangélicos, pero le comentaba yo que sí es necesario, Es necesario. Sí, pero bueno, yo que sí es necesario que en las iglesias eh, 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 se hagan encuentros tenemos la bendición, les decía, ecuménicos. bueno, Entonces, yo creo que hermano, nos cortamos y bueno, creo que nos quedamos ahí paralizados. sí, sí, Y solo vamos pues animarle siempre a seguir siempre adelante, hermano, y bueno. Espero, hermano, que la próxima transmisión la hagamos en TikTok. Ahí yo siempre le estaré leyendo lecturas. En eso le puedo no, colaborar. no, pues Si gracias, gusta. hermano. Sí, claro que sí, porque pues a mí me cuesta mucho con la lectura también por la vista. Eh, sí, gracias a Bueno, todos los que van a ver este compartir, ¿verdad? Espero que lo puedan compartir con sus familiares, poder apoyarnos, ¿verdad? Para que este contenido siga llegando a más personas. Vamos a darle gracias a Dios con la oración que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Y que todo cristiano debe meditar, reflexionar cada palabra de esta oración, ¿verdad? Y meditamos en nuestro interior y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos ilumine y que podamos continuar hacia adelante, que nos bendiga siempre y que nos dé la fuerza de seguir con la vida espiritual. Que Dios derrame su santa bendición y nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos y la paz de Dios permanezca con todos y todas ustedes.